El doctor José Luis Gutiérrez Sardán es abogado constitucionalista con cursos de posgrado en Bolivia, San José de Costa Rica y España. Es docente titular de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés, docente de posgrado de Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, es un gusto compartir con ustedes y el que nos hayan abierto esta ventana para poder comprender lo que es la Constitución Política del Estado, pero además veamos lo que es un proceso constituyente. ¿Por qué proceso constituyente? Porque no es algo que empieza y termina, es un continuo, se refiere a la norma suprema del ordenamiento jurídico de una sociedad. Cuando se trata de la conducta de los seres humanos, hay que pensar en las normas. Cuando se trata de cómo manejamos nuestro dinero, pensamos en presupuesto. Y cómo administramos el tiempo, ese es el instante en que pensamos en un cronograma. O sea, el proceso constituyente necesita como primera cosa que entendamos lo que es una constitución política del Estado. ¿Qué es una constitución? Decíamos, es la norma suprema del ordenamiento jurídico, que organiza al Estado y establece los derechos y deberes de las personas. Pero además contiene aquellos aspectos que en un momento histórico determinado una sociedad considera fundamental. Por eso es que también en muchos casos se dice bases fundamentales de la organización del Estado. Eso es lo que establece una constitución política. Pero no es solo eso, también la constitución política del Estado, y tú, estimado televidente, tienes que ver que una constitución es lo que acabamos de decir, pero hay que mirar la constitución como un sistema. No basta una de sus partes, entender una frase o una idea o un artículo, es necesario que miremos en su totalidad y en sus interrelaciones. También vamos a ver en la Constitución la triple naturaleza de la Constitución y una Constitución en movimiento. Ya un pensador, Heráclito de Éfeso, decía que todo se mueve, que todo está en movimiento, que nadie puede bañarse dos veces en un mismo río. Por ello, yo te pido además algo fundamental. Para entender la Constitución tenemos que sacarnos una serie de prejuicios, de ideas preconcebidas, aquello que han tratado de poner en nuestra mente como que es una Constitución que no busca el bienestar, que es una Constitución que por la cantidad de artículos que tiene es un mamutreto, como si no hubiera sido hecho por el pueblo. Buscan descalificarla. Por eso quiero compartir con ustedes lo que nos indica el Mahatma Chandra Bala, doctor C. Reynald de la Ferrière. Ciertamente nos dice se debería hacer tabla rasa de todos los conocimientos ortodoxos, olvidar todas las frases hechas, salir del dogma universitario, del fanatismo religioso, del fanatismo filosófico que existe en esto como en todo. Está en Suyuk Yoga y Yojismo, página 122, parágrafo segundo. También quiero compartir con ustedes el pensamiento de un gran latinoamericano, el poeta Eduardo Galeano, este gran uruguayo, que nos dice los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos. Del libro Patas Arriba, Historias del Mundo al Revés. ¿Y por qué te leo estas frases de Eduardo Galeano? Porque te va a recordar mucho de lo que se ha dicho en nuestro proceso constituyente, que hay religiones oficiales,
que unas son religiones y las otras supersticiones, que esta Constitución debería ser escrita por expertos, por especialistas. Un poco más nos dicen, ¿y qué sabe el pueblo? El pueblo sabe dónde está la vida. El pueblo sabe, como el cervatillo, dónde está el agua pura, el agua clara. Y por eso compartir los nadies de Eduardo Galeano es importante para entender sin prejuicios lo que un pueblo ha escrito para todos los bolivianos. Una misión desde esta parte del mundo. El doctor David Feliz Olivares, en su obra Por el Sendero del Saber, parágrafo segundo, en la página 104, nos dice: los países de la región andina son antorchas de la era del saber acuariano. Es decir, se refiere a este nuevo tiempo, a este tiempo que está viviendo el mundo a partir del siglo XXI. Por eso la misión y la importancia que tenemos tú, yo y todos nosotros para formarnos, para entender lo que estamos haciendo y para entender sobre todo el proceso constituyente y nuestra constitución política del Estado.